Bueno, de nuevo, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a la conferencia titulada La ciencia detrás de los datos, mejores prácticas en la gestión de base de datos. Hoy nos acompañará un experto en este campo que no solo domina las teorías fundamentales detrás de la base de datos, sino que también las ha aplicado en sus conocimientos y en escenarios reales, ¿verdad? Logrando resultados importantes. Les invito a escuchar atentamente, ya que esta conferencia les ofrecerá consejos de cómo aprovechar y optimizar las bases de datos para la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de cualquier organización. Sin más preámbulos, les presento a Sergio Castro, apasionado por las mejores prácticas en este campo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, me presento, ¿verdad? Yo soy estudiante de la carrera de Ciencias y Sistemas, de Ingeniería de Ciencias y Sistemas. Ya llevo laborando alrededor de 5 años, ¿verdad? Mi primer trabajo fue con la Universidad de San Carlos en registro y estadística. Ahí estuve manejando lo que son bases de datos relacionales, por ejemplo, MySQL, por ejemplo, también PostgreSQL y MariaDB. Actualmente me encuentro laborando en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y veo lo que son en bases de datos relacionales y también bases de datos no relacionales. Más que todo, mi trabajo actualmente sí se maneja en ser un desarrollador. Prácticamente en mis tareas se basan en eso completamente, ¿verdad? Desarrollar aplicaciones y darle mantenimiento a las bases de datos también. Y también lo que es crear una capa de presentación de la base de datos a la aplicación, ¿verdad? Entonces, siempre me ha gustado este tema de lo que son las bases de datos, debido a que las bases de datos en sí es lo fundamental en una organización, porque ahí es donde guardamos toda la información, ya sea de clientes, ya sea de nuestros productos, ¿verdad? También información personal, archivos, y podemos guardar un múltiple de datos, ¿verdad? A la hora de que nosotros trabajamos con base de datos, debemos de ser conscientes que estamos manejando lo que son datos sensibles y que estos datos deben ser protegidos, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar mi pantalla y vamos a llevar una pequeña presentación. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve, gracias. Entonces, tenemos como título para esta conferencia La ciencia detrás de los datos, mejores prácticas en la gestión de bases de datos. Como primer punto, a la hora de que nosotros nos vamos a enfocar en gestionar las bases de datos, necesitamos un gestor de base de datos. Y los gestores de base de datos son herramientas para almacenar y gestionar la información. Existen varios tipos, como son los relacionales, no relacionales y en memoria. Cada tipo tiene sus propias características y ventajas. Es importante entender que es cada diferencia de estos, ¿verdad? Para seleccionar el más adecuado a nuestra necesidad. Permítanme. Ahora, como características de los gestores de base de datos,
Los gestores de base de datos relacionales utilizan tablas para organizar la información, ofrecen integridad referencial y soportan lenguaje SQL para consultas. Supongo que ya saben lo que significa SQL, no sé si tienen alguna duda con eso. Pues bueno, SQL significa en español, es un lenguaje de consulta estructurado, el cual nos sirve para poder manejar lo que son las consultas en diferentes bases de datos. El SQL en sí cada base de datos tiene su propia sintaxis de SQL, pero por lo general siempre comparten las mismas características y no importa tanto centrarse en un lenguaje de SQL, porque a la hora de que ustedes quieran aprender otro, van a compartir muchas características y pues es un poco más sencillo de irlo entendiendo, ¿verdad? Y irse adaptando a nuevas bases de datos con una sintaxis diferente. Entonces, además, para las consultas, además, permiten transacciones para garantizar la consistencia de los datos. Los gestores de base de datos no relacionales utilizan modelos flexibles como documentos o gráficos. Son ideales para grandes volúmenes de datos y escalabilidad horizontal. Además, estos ofrecen alta disponibilidad y rendimiento. Bueno, también este punto de la escalabilidad horizontal es cuando nosotros únicamente, bueno, nos vemos en la necesidad de utilizar no solo una base de datos, sino que muchas bases de datos. Y a la hora de nosotros querer gestionar múltiples bases de datos, es esencial tener un gestor de base de datos, ¿verdad? Puesto que se nos va a facilitar la vida el venir y querer conectarnos a otra base de datos de otro tipo de estructura, ¿verdad? Ya sea MySQL o Oracle, por ejemplo. Y esas dos bases de datos las vamos a poder tener conectadas en nuestro gestor, ¿verdad? Esto además ofrece una alta disponibilidad y rendimiento y los gestores de base de datos en memoria almacenan los datos en la RAM para que el acceso de estos datos sea más rápido. Son ideales para aplicaciones que requieren altas velocidades de lectura, escritura y ofrecen bajo tiempo de latencia y escalabilidad vertical. La escalabilidad vertical es cuando nosotros tenemos nuestro servidor y necesitamos agregarle más potencia del CPU o más RAM o más espacio en el disco, ¿verdad? Ahora, las ventajas y las desventajas de los gestores de base de datos. Cada tipo de gestor de base de datos tiene sus propias ventajas y desventajas, y esto es crucial para evaluar las necesidades del proyecto para seleccionar el gestor más adecuado, considerando factores como escalabilidad, consistencia y rendimiento. Este es un punto bastante interesante, puesto que a la hora de que nosotros queremos seleccionar un gestor, debemos de ver la facilidad que tiene este dicho gestor para poder conectarse a otro tipo de bases de datos. Por ejemplo, MySQL Workbench, que es uno de los gestores para MySQL, funciona
únicamente con MySQL, ¿verdad? Y si uno quiere utilizarlo contra otra base de datos, pues hay que instalar algún otro plugin o etcétera, ¿verdad? Y cosa que no es necesaria en otro tipo de gestores, puesto que estos gestores ya traen las herramientas de conexión a otras bases de datos, únicamente instalándolo, ¿verdad? Y no es necesario configurar tantos plugins. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora, tenemos lo que son, estos son los ejemplos, ¿verdad? De las bases de datos más populares. Para la gestión relacional, tenemos lo que es MySQL, SQL Server y PostgreSQL. En la gestión no relacional, tenemos MongoDB, Cassandra. Y para la gestión en memoria, tenemos Redis y Memcached. Son las siguientes. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que son los fundamentos de la gestión de la base de datos. La elección entre bases de datos relacionales y no relacionales se determina por la naturaleza de los datos y requisitos de la aplicación. Las bases de datos relacionales como MySQL y PostgreSQL son óptimas para datos estructurados y transacciones complejas. Y por otro lado, las bases de datos no SQL, como MongoDB y Cassandra, ofrecen flexibilidad, escalabilidad, para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. Y pues las consultas son más simples y a gran velocidad. Lo que perdemos acá es de que perdemos la referencia de un dato al no estar relacionado, y esto en lo que nos afecta es al momento de obtener la información, al momento de crear la consulta. Ahora, el modelo eficaz de datos y la normalización pues son cruciales, ¿verdad? Nosotros cuando obtenemos lo que son los datos, debemos de cumplir con las reglas de normalización. Esto pues es importante, es crucial, es un paso que debemos de llevar, porque a la hora de realizar la normalización evitamos la duplicación de datos, evitamos lo que es también la inconsistencia de los datos y también la integridad de los datos. Entonces, pues esto es crucial, ¿verdad? Y mejora el rendimiento y la eficiencia de cada consulta a la hora de que nosotros queramos buscar información. Ok, ahora tenemos lo que son las estrategias para la gestión eficiente de base de datos. Como punto 1 tenemos lo que es la automatización de la gestión de datos. Esto abarca herramientas que realizan copias de seguridad, actualizaciones y monitoreo. Liberan recursos valiosos para tareas más estratégicas. La optimización de rendimiento se logra mediante técnicas como la indexación, el particionamiento y el uso de sistemas de caché, mejorando significativamente la velocidad y la eficiencia. La seguridad y privacidad de los datos se aseguran mediante prácticas como la encriptación, el control de accesado de base de datos en roles, auditorías periódicas y mitigando el riesgo de violaciones de datos. Ok, vamos a la siguiente. Ahora tenemos lo que son los análisis de datos en inteligencia de negocios. Okay. El SQL va amarrado prácticamente, ¿verdad?, al análisis de datos.
es algo que ustedes deben de tener muy presente, puesto que si ustedes quieren conformar su carrera en realizar un análisis de datos, ¿verdad? O en su trabajo necesitan realizar análisis de datos, utilizar herramientas como Power BI, transformar los datos a un dashboard que permita evaluar los resultados de los datos obtenidos. Ustedes sí o sí deben aprender SQL, ¿verdad? Y pues la verdad son herramientas que yo he visto en algunos compañeros que han mm, la asistencia. Pueden realizar su asistencia en el chat, creo. Ok, entonces les comentaba, ¿verdad? Que si ustedes se quieren dedicar al análisis de datos, pues es una carrera que tiene mucho campo. Es muy bien pagada y muy bien remunerada, la verdad. Pero sí, necesitan aprender SQL, sí o sí, ¿verdad? Entonces, estas herramientas pues permiten, como les comentaba, transformar los datos en insights accionables, impulsando la toma de decisiones basadas en datos, la integración de tecnologías de Big Data y aprendizaje automático. Con las bases de datos se abren nuevas posibilidades para el análisis predictivo y el descubrimiento de tendencias, demostrando su valor en diversos estudios de caso que resaltan como la gestión efectiva de datos que puede transformar las industrias. Ok, vamos a la siguiente. Tendencias futuras en la gestión de datos. Las tecnologías emergentes como el blockchain y el IoT prometen revolucionar la gestión de datos mediante la mejora de seguridad, la transparencia y la capacidad para manejar el volumen de datos, variedad y velocidad de los datos generados. La ética en la gestión de datos emerge como un tema crucial, especialmente en lo que respecta a la privacidad del usuario y el uso responsable de la información. A medida que avanza la tecnología, se anticipa que la gestión de datos se volverá aún más central para el éxito empresarial. Y pues esto impulsa lo que es la innovación y la eficiencia en todas las industrias. Ok, entonces ahorita tenemos lo que es un pequeño ejemplo. Preparé un pequeño ejemplo para ustedes, para que puedan observar más o menos cómo se utiliza lo que sería una base de datos, implementar buenas prácticas, cómo crear una base de datos desde cero. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, entonces ya estamos acá. Primero, les voy a mostrar lo que son diferentes gestores de base de datos que actualmente yo he utilizado, ¿verdad? Pero el que más utilizo es este que se llama DataGrid. DataGrid pues es muy flexible. Acá nosotros podemos tener lo que son múltiples conexiones de bases de datos. Por ejemplo, acá tenía yo unas bases de datos que utilicé para algunos proyectos.
de MySQL, estas de Azure. Y pues nuestro ejemplo va a ser en la base de datos de MySQL. Entonces, los otros gestores que les comentaba, y los otros es dbeaver. Este es muy bueno, la verdad, tiene su versión community y ustedes pueden utilizarla sin necesidad de una licencia. Y ofrece prácticamente que las mismas características que DataGrip. Solo que DataGrip sí es necesario que ustedes tengan una licencia para poder utilizarlo, ¿verdad? Este sería el segundo de ejemplo. El tercero sería el SQL Management Studio. Y este en específico sirve únicamente para lo que son las bases de datos de Microsoft, ya sea SQL Server, creo que la de Azure también. Y pues también permite las conexiones a bases de datos a servidores remotos. Y como les comento, ¿verdad? Este únicamente permite base de datos de Microsoft. No es posible conectarlo con otras. Tenemos lo que es también la consola de MySQL. Bueno, pues prácticamente en sí, lo que es la base de datos es una consola y la consola recibe las instrucciones y pues nos devuelve algo. Solo que ahora estos gestores nos facilitan la vida ya mostrándonos los datos para que nosotros los podamos copiar, para que nosotros podamos eliminarlos desde acá sin necesidad de estar creando tanto SQL, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, esta sería nuestra base de datos de ejemplo. Si yo quisiera conectarme a la base de datos que vamos a utilizar el día de hoy, que se llama ejemplo tienda, pues utilizo el siguiente comando, use ejemplo tienda. Y ahí ya me dice que la base se cambió. Pero ¿qué es lo que sucede, verdad? Si vengo yo y me equivoco en una letra o en un comando, pues básicamente nos dice que en la base de datos no existe, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con la consola de MySQL. Sí, es muy flexible, es muy rápida, pero nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para que nos dé un resultado correcto. Entonces, por ejemplo, esta sería una consulta viendo la tabla de productos que tenemos actualmente en nuestra base de datos. Y vamos a seleccionar todos los productos que se encuentran en esta tabla. Este sería el comando. En consola nosotros siempre necesitamos utilizar lo que es el punto y coma, puesto que si no, nos va a marcar un error. Entonces, a la hora de ejecutar el comando, pues ya nos devuelve la tabla con todos los datos de nuestros productos, ¿verdad? Ok. Entonces, básicamente, estas funciones que nosotros estamos manejando acá, muy básicas, muy anticuadas, se podrían ver en esta consola, las estaríamos pasando directamente a esta aplicación. Y esta aplicación es la que nos va a facilitar la vida.
Imagínense si ustedes quisieran ver muchas tablas a la vez, tendrían que estar ingresando pues el SQL o las consultas para cada tabla, ¿verdad? Entonces no es eficiente. Y pues ahora ya entrando de lleno a lo que es el ejemplo. La base de datos que vamos a utilizar es relacional. El relacional es el ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿verdad? De lo que sería una tienda. Y a la hora de que nosotros queremos crear una base de datos, es necesario crear nuestro diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación, pues, es algo que nosotros creamos para poder entender mejor la estructura de la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá en este ejercicio, pues lo que hice yo fue crear lo más común que se podría ver en una tienda, ¿verdad? Que partiendo de los productos, pues un producto tiene atributos como una descripción. Nosotros podemos decir qué tipo de producto es, para qué marca, pulgadas, etcétera, ¿verdad? Si nosotros queremos manejar un inventario, debemos manejar un control de stock. Nosotros queremos decir de qué tipo o segmentar este producto en algún tipo, necesitamos una categoría. Pero ustedes sabrán, ¿verdad? Que una categoría no solo es una, existen muchas, por lo cual creamos una entidad que se llama categorías. En este caso, pues cada categoría tiene un nombre y también tiene una descripción. Ahora bien, cuando nosotros creamos una entidad en nuestra base de datos, necesitamos diferenciarla de las demás. ¿Esto por qué? Es lo que les hablaba de evitar la duplicidad de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso 2 veces la misma categoría, pues a la hora de que nosotros queramos ingresar un producto, pues no vamos a saber exactamente cuál categoría asignarle, ¿verdad? Partiendo de ahí se crean lo que son los índices. Tenemos llaves primarias y índices únicos y también llaves foráneas. La llave primaria pues identifica un índice que será único, que puede ser referenciado. Ahora bien, el índice único indica que en esa tabla o en esa entidad no se puede repetir lo que sería el mismo nombre. Por ejemplo, en este caso de acá, el nombre de la categoría, si yo le indico que la categoría son juegos, pero también quiero ingresar de juegos de mesa, etcétera, ¿verdad? Pero viene el usuario y solo ingresa juegos, ¿verdad? Y en la descripción pone juegos de mesa. Y en el otro dato nosotros tenemos juegos y en la descripción juegos de videoconsola. Entonces ahí lo que hacen los índices es de que verifican que esa palabra, el nombre, juegos, ya no se encuentre insertada en nuestra tabla y evita la duplicidad de los datos. Ok. Y ahora lo que serían las llaves foráneas. Una llave foránea nosotros la denotamos de esta manera. Vamos a denotar de que la llave productos depende la tabla de productos depende de la tabla de categorías. Y sobre qué dato depende la tabla productos, pues en el ID de categoría.
Y básicamente eso es lo que hace una llave foránea, ¿verdad? Relaciona este ID que tenemos acá con el ID que ya tenemos insertado en nuestra categoría. Esto quiere decir que este ID de aquí va a ser el mismo que vamos a tener ingresado en nuestra tabla de productos. Ahora bien, hay una cuestión que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros creamos una propiedad en sí, en una entidad, ya sea producto o categoría o detalle de ventas, debemos de tomar en cuenta qué tipo de datos le estamos asignando a esta propiedad. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos lo que es el nombre y pues varchar, y le decimos que va a ser un varchar. Esto es un texto y le decimos que su longitud máxima de caracteres va a ser 255. Ok, entonces si nosotros ingresamos un nombre de categoría que rebase los 255 caracteres, pues lo que va a hacer es de que nos va a indicar que el nombre es muy largo o que nos va a decir que no podemos insertar el dato, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nosotros ese mismo varchar de 255 se lo colocamos a una descripción? Pues una descripción es mucho más larga. Entonces, no vamos a poder guardar las descripciones completas, por lo cual nosotros acá utilizamos lo que es el texto. Así se maneja lo que son textos largos en MySQL. Y pues nos evitamos que se corte el texto que queremos ingresar o que definitivamente la base de datos no nos acepte el texto, ¿verdad? También otra cosa que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, para lo que son datos en tipo moneda, ¿verdad? En dinero, digamos. Por ejemplo, acá en productos tenemos este atributo que se llama precio. Si nosotros le indicamos que precio va a ser un entero, la base de datos va a decir, bueno, precio es un entero, no me importa qué nombre le tengas, pero yo a precio no le voy a poner decimales. ¿Y qué significa esto? Que siempre el dato que va a tener el precio siempre va a ser un entero sin decimales. Por lo cual esto pues es un grave error, ¿verdad? Porque si nosotros queremos manejar cantidades y un registro del dinero, debemos manejarlo de manera exacta. Y para eso está el decimal, que significa que la base del decimal va a ser 10 y coma va a tener dos decimales. Ok, entonces así vamos creando nosotros lo que es nuestra entidad relación. Nuestra entidad relación. Y esto nos sirve para plantear los datos, para plantear los atributos de cada tabla, ¿verdad? Antes de venir y crear la base de datos y estarla modificando. Entonces, es como un trabajo previo obligatorio prácticamente, ¿verdad? Que nosotros debemos realizar. Entonces, en este caso tenemos lo que son el detalle de ventas. Tenemos un ID de venta, un ID de producto, la cantidad de la venta realizada, el detalle de la venta, que sería este de acá, y el precio de la venta. También tenemos lo que son nuestros clientes, la dirección, el ID de cliente, esta será su llave primaria, el nombre, el apellido, el correo electrónico y el teléfono.
se dan cuenta que pues acá para el teléfono yo estoy asignándole que va a ser de tipo texto. Y esto es así porque prácticamente los teléfonos no se deben guardar con un tipo numérico porque no vamos a realizar ninguna acción con ellos, ¿verdad? O sea, no vamos a realizar operaciones, no vamos a realizar suma ni restas. Entonces, esos tipos de datos es mejor colocarlos como tipo string. Y pues, si ustedes se dan cuenta acá, en ventas prácticamente es el historial de todas las ventas que nosotros realizamos. ¿Quién fue el cliente que provocó esta venta? Pues acá nosotros tenemos el ID y podemos venir a buscarlo a la tabla clientes. ¿Y quién fue el empleado que atendió al cliente? De igual manera, con su ID, yo vengo acá y busco al empleado que realizó la venta, ¿verdad? Acá nosotros también manejamos fechas. Para las fechas hay tipos de datos en específico. En este caso yo utilicé un datetime. También existe el tipo de dato date, pero el tipo de dato date únicamente guarda la fecha. El datetime te guarda la fecha y guarda la hora y hasta los milisegundos, si lo estoy mal. Permítame. Bueno, acá tenemos también lo que son nuestras facturas. Las facturas van a depender de las ventas. A la hora de que nosotros generamos una factura, pues con el ID de la venta generada, la colocamos en nuestra tabla de facturas. De igual manera, la fecha de la factura, esto pues puede ser que tal vez ustedes realicen una factura o reimpriman la factura o la venta se hace hoy, pero no pudieron sacar la factura y hasta el día de mañana y así, ¿verdad? En ese tipo de casos, pues para eso utilicé ese campo. Y pues el total de la factura. Acá tenemos pues dos tablas flotantes, por así decirlo. Nosotros podemos también guardar lo que son proveedores. Este sí ya no lo puede incluir en lo que son las ventas o los productos, pero la creamos ahí. solo para que quede de ejemplo. Y pues también tenemos lo que son una tabla en específico para nuestro historial de transacciones. Cuando ustedes vayan a crear una base de datos, pues siempre, bueno, dependiendo del caso, ¿verdad? O de qué tan obligatorio puede ser, ustedes consideren siempre manejar un historial de transacciones. Esto debido a que, pues, si hay alguna persona malintencionada o una persona que le prestó la clave a otra o dejó abierto su usuario y otra persona vino y lo utilizó, ¿verdad? Pues siempre es necesario tener quién fue el que eliminó datos, el que actualizó datos, el que insertó datos en nuestras tablas. Normalmente los gestores de bases de datos, bueno, en sí las bases de datos como tal sí traen su log, pero como tal no nos dicen qué usuario fue el que realizó estas transacciones, ¿verdad? Entonces, para este caso nosotros vamos a manejar una tabla auxiliar que se va a llamar historial de transacciones. Yo la coloqué algo sencilla, pero funcional. Tenemos lo que es la fecha y la hora, los detalles,
el ID de la transacción, que esta va a ser su llave primaria, el nombre de la tabla que fue modificada, cualquiera de estas, ¿verdad? El tipo de transacción, si es un insert, un update, un delete, y el usuario que realizó esta transacción. Entonces por lo general, me hubiera gustado poder explicarles un poco más sobre los usuarios, pero sí es un temita algo largo. Pero por lo general, cuando ustedes crean esta tabla en sí, solo va a tener acceso el usuario administrador. Ahí sí ya no podría darle acceso a otro tipo de usuario, puesto que sí la podrían modificar, ¿verdad? Ahora bien, ya he explicado nuestro entidad relación, pues para evitar la explicación de todo el SQL, yo ya creé la base de datos en nuestro ejemplo. Pues bueno, regresamos al Databricks y acá tenemos lo que sería nuestra base de datos, pero primero les voy a enseñar cómo poder conectarnos a nuestra base de datos, ¿verdad? Porque es algo indispensable. Entonces, si ustedes llegan a utilizar DataGrid, que si ustedes tienen, por ejemplo, tienen su correo institucional, pueden reclamar el uso de su licencia durante, creo que un año, y pues renovarla cada año completamente gratis, únicamente con su correo electrónico de la facultad. Y pues yo creo que hasta les puede funcionar en su trabajo, ¿verdad? Si llegaran a trabajar de esto. Pues es algo muy bueno. El correo de la facultad ofrece otros beneficios. No sé si ustedes han visto eso también, ¿verdad? Pero tal vez al final de la conferencia podemos explicarlo un poco. Ahora bien, vamos a realizar nuestra conexión. Si se pueden dar cuenta acá, si yo quiero agregar una nueva conexión, le doy en un data source y me ofrece esta variedad de bases de datos. Acá podemos, en este gestor, podemos manejar lo que son MongoDB, MariaDB, Oracle, Postgres, Redis. También Azure, Amazon RDS, muchísimas más bases de datos que esas sí no las he utilizado. También SQL Server y la que nos importa, pues MySQL. Si ustedes alguna vez se llegan a topar con una oferta laboral que diga experto en MariaDB. MariaDB prácticamente es MySQL, pero en código abierto, ¿verdad? Entonces es la misma sintaxis, casi que la misma sintaxis. Entonces nos vamos acá a lo que es MySQL. Y aquí DataGrid nos ofrece este tipo de opciones de conexión. Actualmente, pues yo utilizo en el host, el localhost, porque tengo la base de datos levantada en mi máquina. Pero generalmente, si ustedes van a realizar algún trabajo, ya sea remoto o en oficina, pues el host no va a ser localhost, va a ser el IP del servidor que almacena la base de datos. Puede ser IP o puede ser URL, ¿verdad? Acá tenemos también lo que es la autenticación. MySQL únicamente nos ofrece por usuario y pues contraseña, ¿verdad? Acá nosotros ingresamos el usuario,
acá la contraseña y la base de datos. La base de datos sería el nombre de nuestra base de datos, en este caso, pues ejemplo tienda. También hay conexiones por SSH o SSL, pero estos utilizan certificados, ¿verdad? Y estos certificados pues los genera el administrador de la base de datos y es muy poco visto, al menos que requieran una seguridad así muy fuerte. Aquí pues hay otros tipos de configuraciones, pero esto pues muy raramente se modifica, ¿verdad? Y acá podemos, ay, perdón. Acá podemos seleccionar qué esquema. A la hora de que nosotros leemos Test Connection, pues nos va a mostrar todos los esquemas y ya nosotros decidimos qué esquema queremos ver. Un esquema es como una base de datos. Y pues eso sería cómo poder conectarnos. Acá les muestro la conexión que tengo actualmente. Aquí ya ingresé yo mi contraseña, no, mi usuario fue el root. Ese es el usuario por defecto. Y pues base de datos no utilicé ninguna y a la hora de yo utilizar esta configuración en donde no selecciono ninguna base de datos, pues me muestra todas las bases de datos disponibles en el servidor. Entonces le doy probar conexión, me dice que sí estoy conectado y le doy OK. Ahora bien, nos vamos con lo que es el data grid. Mostramos nuestro diagrama. Y si pueden ver, es prácticamente el mismo diagrama que nosotros realizamos anteriormente, ¿verdad? Y con esos mismos datos yo fui armando acá lo que sería la base de datos, las relaciones y pues todos los atributos de cada tabla. Entonces, ustedes se podrán preguntar, ¿verdad? Si yo quiero utilizar este DBMS, es necesario que yo tenga que crear las tablas, las entidades, todo eso con SQL. Y pues la verdad es que no, porque nosotros podemos crear nuestras tablas directamente acá. El ejemplo vendría aquí, ¿verdad? Digamos, le doy clic derecho a tablas, le doy en nuevo, una tabla nueva, me da la opción de crear la tabla. Por ejemplo, evoluciones. Acá tengo lo que son las columnas. Aquí pues identifico yo con... Hay algo que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de escribir los nombres de las columnas o de las tablas, y es creo que es que se llama Camel Toes, algo así creo que se llama, no recuerdo bien exactamente, pero nosotros podemos identificar nuestras tablas ya sea por nombre o nombre guión bajo y la otra parte del nombre. O también con, por ejemplo, ID de evolución. Esta sería una manera correcta de poder nombrar a las columnas, y también es aplicable el guión bajo. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Y pues es una muy buena práctica a la hora de nosotros crear nuestras tablas, porque
a la hora de hacer las consultas va a ser mucho más sencillo que estar poniendo, por ejemplo, que otro símbolo que nada que ver, un o algo así. Entonces, siempre tomen en cuenta eso, ¿verdad? Guión bajo o si una palabra es diferente a la otra, identificarla con una mayúscula. Pues bueno, entonces acá vamos a poner nombre de producto. Y acá nosotros podemos elegir el tipo de dato que queremos darle, ¿verdad? Para este caso va a ser un varchar y va a ser de 100. Ay, perdón. A ver, de 100. ¿Qué más podríamos crearle acá? Podemos crear dinero devuelto o retornado o reembolsado, creo que sí. Reembolsado. Y pues escogemos lo que es un decimal. Hace 10 y con dos decimales. Ahora tenemos lo que son las llaves. Acá mismo nosotros podemos crear lo que es una llave primaria. Perdón. Vamos a ver si me reconoce. Bueno, algo sucede acá, pero nosotros podemos realizar esto. No me reconoció los nombres de las columnas que creen, pero a la hora de que nosotros creamos nuestra llave primaria, si se pueden dar cuenta, solo con cambiarle el nombre acá en column name, me genera este código de acá. Y pues ese código indica que la llave devoluciones PK va a identificar como primary key a ID de evolución. Esa pues es una práctica muy, muy buena, ¿verdad? Que cada tabla relacional debe tener una llave primaria. Vamos a quitar esto. Y tenemos las llaves foráneas. Las llaves foráneas pues hacen referencia de un tipo de dato en nuestra columna a otra tabla. Por ejemplo, si yo quisiera agregar otra columna acá, ID cliente, y agrego una llave foránea, clientes, y al parecer está así, no. Bueno, vamos a ver acá. Si yo elijo columna 4, sería ID. Entonces, esta sería nuestra llave foránea. Si se dan cuenta, nuestro, bueno, pues DataGrip nos va generando el código acá abajo automáticamente. Otro sería lo que son los índices. Los índices únicos, esto era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Acá debemos marcar lo que es Unique Index. Tenemos que seleccionar también nuestra columna.
En este caso, podríamos seleccionar el... Vamos a ver. Bien, podríamos seleccionar el nombre del producto. Nombre. Nombre, producto. Salsa. Ahí está. Lo había escrito mal. Entonces, ¿qué va a decir este índice? Pues va a decir que el nombre del producto no se puede repetir en la tabla de evoluciones. Esto no tendría mucha lógica al final de cuentas, ¿verdad? Pero no podríamos insertar otro producto del mismo nombre en la tabla de evoluciones. Entonces lo vamos a retirar. Y acá le doy OK y pues se crea nuestra tabla de devoluciones. Queremos exportar esta tabla a otra base de datos. Pues fácil, me vengo acá a SQL Scripts, SQL Generator y me crea el código de la tabla. Ahora bien, queremos exportar toda la base de datos por completo. De igual manera, SQL Scripts y SQL Generator y me crea toda la base de datos. Pero eso sí, acá únicamente crea lo que son, pues, el DDL, todas las creaciones de los objetos, de las tablas, de los triggers, de las funciones también. Pero no me lleva toda la información. Para eso nosotros necesitamos exportarlo mediante un dump. Y vamos a ver si puedo realizarlo acá. Ok. Pues acá nos dice... Vamos a ver, hay algo malo aquí. Creo que tiene que ver algo con mi configuración. Bueno. Vamos a ver. Creo que aquí es. Ay, Dios mío. No quiso exportar. Me está fallando ahí. No, bueno, creo que es este. Sí. Pero no me lo exportó bien. Bueno, pues creo que les voy a quedar debiendo la exportación del dump,
por cuestiones de tiempo, pero sí es prácticamente en import, export, y acá es con export with MySQL dump, pero al parecer no lo pude configurar bien. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo. Ahora, pues vamos a ver una gestión que nos ayuda a nosotros de poder llevar, ¿cómo les podría explicar? Como una mejor gestión de los datos y consistencia de los datos automáticamente, ¿verdad? Y eso pues sería con los triggers. ¿Qué hacen los triggers? Los triggers pues es como una función que se activa justo después de realizar una acción en una tabla. ¿Y cuáles pueden ser estos tipos de acciones? Puede ser el insert, el update y el delete. Acá, pues, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a manejar lo que es un historial de transacciones y el usuario que está insertando información, ya sea en la tabla de productos, no va a saber, ¿verdad? Él no va a saber de que también está llenando el historial de las transacciones. Puesto que este historial se va a manejar automáticamente y lo va a hacer la base de datos a través del trigger. Entonces, la sintaxis para lo que son los triggers, pues ahí sí es de escribir con SQL, ¿verdad? Escribirlo con SQL. Nosotros primero tenemos que colocar lo que es un delimiter. Esto pues le indica a nuestro gestor de base de datos de que ahí va a comenzar la creación ya sea de una función, un trigger o un procedimiento almacenado. Ahora bien, el inicio de nuestro trigger se maneja como createTrigger. Indicamos nuestro nombre. Si se dan cuenta, también manejo lo que es la sintaxis que les comenté anteriormente. Y le digo, luego de que un insert en la tabla productos, básicamente eso sí, significa esta sintaxis, para cada fila inicia un insert en la tabla historial. Acá le inserto el nombre de la tabla, el tipo de transacción, el usuario y los detalles. Y le digo, los valores para estas variables van a ser los siguientes. La tabla va a ser productos, la transacción va a ser de tipo insert, el user va a ser de la función MySQL, especial para user, y pues concat va a indicar, ¿verdad? El detalle de la transacción. Entonces, concat lo que hace es concatenar varias cadenas. Para este caso, acá yo le coloqué, el nuevo producto va a ser el ID igual a, y esta variable new indica, ¿verdad? Que ese new va a traer un nuevo producto. Entonces acá new va a traer la propiedad producto ID, nombre de producto, precio y stock. Y pues esto de acá es una cadena de texto prácticamente, pero se va concatenando por partes. Luego le digo que termine con los insert y pues el delimiter indica que ya terminó la creación de nuestro trigger, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo vamos a ver si ya está, sí, este trigger ya está creado. Ahora, para un update en la tabla de productos, creo que también. Para un delete, no.
Entonces, ¿cómo es que yo corro esta sintaxis? Es con control y enter, o también puedo darle execute acá. Seleccionarla y darle execute. Entonces, yo prefiero utilizarla con control y enter. Y vamos a crear, pues, los insert, los triggers. Entonces, ahora vamos a realizar una prueba. Yo quiero consultar el historial de transacciones. Me vengo acá y selecciono la tabla de historial de transacciones. Y me dice que solo han sido 4. En este caso me dice que se insertaron producto 1, 2 y 3 y se actualizó el producto 3. Entonces, me vengo yo acá a los productos y creo que escribí mal Samsung. Le vamos a poner iPhone. No, hay Xiaomi. Y ahí yo ya realicé el cambio. Le doy control enter y pues el cambio fue realizado exitosamente. Si se pueden ver acá, en la salida de nuestra consola dice que se realizó un update en la tabla de productos y se setió la descripción como reloj inteligente de marca Xiaomi. Y esto fue al producto 3. Esto prácticamente es lo que ustedes tendrían que escribir si no quisieran utilizar la interfaz de DataGrip. Entonces, si se dan cuenta, deben de saber una sintaxis por lo generalmente algo avanzada, ¿verdad? Porque si yo vengo acá y escribo solo esta parte, vamos a realizarlo, a ver si se puede. Lo vamos a copiar. Y vamos a simular que yo lo escribo acá. Pues le doy update. Si se dan cuenta, acá también me dice esta alerta, ¿verdad? Que un update sin el statement where puede actualizar todas las tablas todas las filas de una tabla a la vez. Entonces yo le doy enter y dice, todavía acá me está ayudando el gestor, ¿verdad? DataGrip me está diciendo que esta query es algo inseguro porque va a actualizar todas las filas de mi tabla. Entonces, bueno, si se dan cuenta es un gestor muy bueno, ¿verdad? Porque nos ayuda a evitar ese tipo de errores. Y pues si yo le doy ejecutar igual, la ejecutó. Y ahora si miramos acá en lo que es vamos a ver, los productos, pues todos los productos tienen marca Xiaomi, que es un reloj inteligente de marca Xiaomi, y eso es lo que sucede cuando nosotros no utilizamos cláusulas de where. Si nosotros hubiéramos utilizado un where ahí, pues no hubiera pasado esto, ¿verdad? Y esto es un gran error porque nos quita la consistencia de nuestros datos, pues una refrigeradora no tiene nada que ver con un reloj, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. También puede pasar si uno no tiene un control con el delete, que el delete es mucho más difícil de evitar. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Si yo, bueno, vamos a ver si podemos ingresar acá en proveedores. Vamos a ingresar más proveedores, aunque se repita la información, solo para el ejemplo. Y vamos a eliminar uno.
Vamos a eliminar uno para poder copiar este código de acá. Ay, se me borró. Y de igual manera le vamos a quitar el web. La misma alerta, ¿verdad? De DataGrip me dice que va a limpiar toda la data en la tabla. Entonces, pues bueno, yo digo, no pasa nada, le voy a ver si aquí. Y vamos a actualizar la tabla. Y como pueden ver ustedes, borró completamente toda la información de nuestra tabla. Por eso es muy importante manejar lo que son las cláusulas web. Aunque sea con alguna condición, ¿verdad? No importa si no es con la llave primaria o con algún índice. Aunque tenga una condición, pues no afecta, no va a afectar a todas las filas de la tabla. Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta, pues realizamos muchas acciones en nuestra historial de transacciones. Vamos a fijar esta de acá y vamos a seleccionar nuestra tabla de historial de transacciones. Y si se dieron cuenta, nosotros solo teníamos estos 4 datos. ¿Y de dónde salieron estos datos? Estos otros 4 datos, ¿verdad? Pues estos fueron creados automáticamente por la base de datos a través de los triggers. ¿Y qué fue el detalle que nosotros realizamos en esas transacciones? Pues nos dice, ¿verdad? Que la actualización del producto con ID 1, el nombre anterior, refrigeradora X, vamos a ver, el nombre anterior, sí, nombre nuevo, refrigeradora X, el precio, ahí el nombre no cambió, el precio tampoco. Y el stock anterior y el stock nuevo, pues tampoco cambió. Y esto, pues, es un error. Ahorita me estoy dando cuenta que es un error en el que yo cometí, porque no tomé en cuenta acá, a la hora de que nosotros creamos lo que son los inserts y los updates, no tomé en cuenta lo que era la descripción. Entonces, vamos a ver, vamos a cambiarlo por acá, smartphone 3G. Y tendría que salir una nueva transacción. Ahí está, correcto. Entonces, actualización del producto. Nombre anterior, 5G. Nombre nuevo, smartphone 3G. El precio anterior también se toma en cuenta. Y el stock anterior y el stock nuevo. Pues, esta misma transacción, como vieron ustedes, fue automática. Y esta misma lógica ustedes la pueden llevar, por ejemplo, cuando realizan una venta. En el detalle de las ventas, nosotros indicamos el ID del producto y la cantidad. Entonces, si se realizó una venta de tal producto, ya sea, vamos a dejarlo acá, y vamos a ver el producto 1. Vamos a pintar. Entonces, esta es la versatilidad, ¿verdad? Del DataGrip, poder ver muchas tablas a la vez. Entonces, acá tenemos lo que es. En nuestro detalle de ventas, vemos que el ID producto, que es 1, si nosotros quisiéramos ver, vamos a ver si este ya tiene la actualización, creo que no. Bueno, entonces el ID producto 1 es este de acá, que sería una refrigeradora. Si yo realizaría una venta por una cantidad ya sea de unas 3, pues que nuestro trigger venga y automáticamente le reste a nuestro
stock, la cantidad que vendimos, ¿verdad? Para que también actualice nuestro inventario en tiempo real. Y a través también del historial de transacciones, nosotros también podemos actualizar la transacción de que indicar acá, pues se realizó un update en la tabla de productos en el producto tal y se disminuyó en tanta cantidad, ¿verdad? Para poder llevar un registro correctamente de nuestros productos. Esta lógica pues aplica para un montón de casos, ¿verdad? Y pues si ustedes también se van a dedicar tal vez a la programación o a esto del análisis de datos, pues les va a facilitar la vida. Y la facilita en el punto en donde ya no necesitamos crear más código, ya no necesitamos crear funciones específicas para que actualicen nuestro inventario y para que generen el reporte correcto. Entonces con los triggers pues es una herramienta muy adecuada para estos casos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a los triggers para poder cambiar al siguiente tema. No sé si tienen dudas. Sus preguntas también las pueden hacer por medio del chat. Creo que no, ¿verdad? No, ninguna. Bueno, entonces vamos a continuar. Hay otro punto que yo no mencionaba en la presentación y es lo que sería encriptar la información sensible. En este caso, pues una contraseña. Vamos a ver dos puntos importantes acá. Nosotros tenemos creada ya nuestra tabla y queremos agregar una columna nueva y esta columna pues va a guardar información sensible. En este caso va a ser la contraseña. En DataGrip nosotros podemos hacerlo fácilmente, de igual manera, ¿verdad? Como les había comentado, dándole clic acá, en clic derecho, modificar tabla, y aquí en columnas, pues yo agrego una columna nueva, le doy el nombre, le doy el tipo, y pues ya estaríamos, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer mediante SQL, y mediante SQL le vamos a decir alter table, clientes, add column, password hash y el tipo de dato. Entonces le dice, bueno, vas a modificarme la tabla cliente, le vas a agregar la columna de password hash con el tipo de dato varchar y que esta tenga una longitud máxima de 255 caracteres. Entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a ver la salida. Me dice que sí se ejecutó correctamente. Si se pueden dar cuenta, el DataGrip ya me actualizó la columna automáticamente. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a actualizar la contraseña al cliente 1. Y acá estaría el web, ¿verdad? Nosotros le indicamos a esta consulta de que el cliente que se le va a modificar su contraseña va a ser el 1 y la contraseña del cliente va a ser contraseña del cliente. Le indicamos el algoritmo que vamos a utilizar de encriptación, que es el SHA-2.
si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo, el que hice, vamos a ver si se lo puedo, sí, que es donde dice MySQL select SHA2, le indicamos ABC 224 y pues esas 3 letras se convirtió en esta cadena de texto que está encriptada, ¿verdad? Entonces vamos a probar y vamos a ver la información de los clientes. Y como pueden ver, el password sería este. La contraseña del cliente pues pasaría a ser encriptada de esa manera, ¿verdad? Y para desencriptarla pues se utiliza la misma función SHA2. Ok, creo que vamos a ir un poquito más rápido. Ahora tenemos lo que son cómo vamos a poder nosotros mejorar nuestras consultas. A la hora de que ustedes quieran realizar consultas, pues bueno, es muy importante que tengan en cuenta que cuando ustedes realizan una consulta, esta pues tiene un costo, ¿verdad? Y este costo al final de cuentas se ve afectado ya sea en el costo del equipo, en la energía eléctrica que debemos pagar, también en el costo de las transacciones por servidores en nube, ¿verdad? La más especial sería esta última, porque si ustedes realizan consultas que no son adecuadas, algunos servicios de nube pues le cobran a uno por el consumo de las consultas que realizamos. Entonces, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta que las consultas deben ser eficientes. Entonces, para este ejemplo, pues creé lo que es esta consulta y preparé también lo que es un pequeño reporte, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutar la consulta. Pues la consulta es algo indiferente realmente. Vamos a realizar la consulta. Y pues acá me dice exactamente qué es lo que indica. Le decimos a MySQL que ejecute un explain sobre la consulta que nosotros deseamos. Si nosotros deseamos realizar esta consulta como tal, pues actualmente no me va a salir nada. Pero esta consulta viene y busca en total de ventas, busca en categorías, en productos, en detalle de ventas y en ventas, ¿verdad? Entonces va a buscar prácticamente en toda la base de datos y aunque no tenga información, está consumiendo un porcentaje del CPU, ¿verdad? Ok, entonces vamos a regresar al explain y el explain nos otorga esta salida. Y ahora nos vamos a pasar a un editor de texto. Acá tengo yo lo que es el... Vamos a ver, sería este de acá. Explicando un poco lo que es la salida, pues el plan de muestra general de la consulta. Esta pues se ejecuta en 4 pasos, involucra las tablas ventas, detalle de ventas, productos y categorías. En la fila 1 pues nos indica la tabla ventas, hace un escaneo completo a la tabla de ventas, examina 4 filas y filtra un 33%
en porcentaje de las filas que cumplen las condiciones. Que esto aplica a las condiciones que son web. No utilicé otro tipo de condición para esa tabla, pero únicamente acá manejamos web. En la fila 2 nos indica que el detalle de ventas acá utiliza un índice. Y pues las llaves nos dice que es el producto ID y la venta ID, y esos son los índices utilizados. Las filas que filtra son 5. Filtra el 25% de estas filas. Y pues usa de condiciones los índices y usa los where y también el join buffer. El join buffer pues está completamente relacionado con los join. Y pues join hay un montón. Inner join, left join, right join y outer join también. Entonces, continuando con el análisis, tenemos también lo que es la fila 3, la tabla de productos. Para este caso, pues se accede utilizando una clave primaria o única para cada combinación de las filas de las tablas anteriores. La llave va a ser primaria, que va a ser la categoría ID. De filas únicamente consultamos una y pues se filtra el 100% que cumple todas las condiciones, es decir, esa única fila que nosotros consultamos. Ahora tenemos lo que es la tabla de categorías y pues de igual manera también filtra solo una y filtra el 100% que cumple todas las condiciones, es decir, la única fila, perdón. Y acá tenemos una interpretación y las posibles mejoras. La tabla de ventas pues se está siendo escaneada completamente y esta podría beneficiarse con una columna, podría beneficiarse con un índice en la columna de ficha venta. La unión de detalle de ventas usa un rango de índice, lo cual es bueno, pero aún podría mejorarse. Las uniones entre productos P y categoría C son eficientes usando EQ-ref con sus claves primarias. El uso de using temporary y using fire sort en la primera fila sugiere que podría haber un margen de optimización, posiblemente mediante índices compuestos o reestructura de la consulta. Y pues algunas recomendaciones: crear el índice en la tabla de fecha ventas, si aún no existe, considerar un índice compuesto en detalle ventas que tenga el ID del producto, de la venta, la cantidad y el precio de venta. Eso podría ser una llave primaria también completamente. Y pues esta va a cumplir todos los campos y sería un índice único. A la hora de realizar la consulta, pues va a verificar ese índice único. Y ese índice único va a tener esos 4 datos. Revisar la necesidad de ordenación, también con un order by o una agrupación de group by, que esto puede optimizar. Y pues monitorear el rendimiento de la consulta con diferentes datos. Esto ya sería llenando las tablas con muchos datos. Entonces, vamos a crear unos índices, como la recomendación decía. Y vamos a ejecutar la misma consulta. Acá, si se dan cuenta, pues filtró el 25 y el 33% de los datos de las tablas que ya hice mención en el reporte, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a hacer el pin de esta tabla para mientras. Y ahí está. Entonces, el porcentaje acá pues ya incrementó.
en 100, 25 y 150. Y el reporte ya con los índices, pues sería este de acá. Vamos a ver, lo voy a hacer registro. Y pues en general mejora la consulta de estos 4 pasos. En la tabla de ventas, pues el tipo de escaneo de igual manera sigue siendo para todos. Las filas son 4. A ver si no me acuerdo. Aquí está. Análisis del plan de ejecución optimizado. El plan muestra mejoras significativas en el acceso de las tablas, especialmente en ventas y en detalle de ventas. Para la fila 1, la tabla de ventas V, el tipo de rango ha cambiado de AL a range. La llave va a ser IDX fecha de venta. Ese va a ser el nuevo índice utilizado. Las filas va a ser 1. Y acá se redució de 4 a 1 prácticamente, ¿verdad? Los datos filtrados han mejorado, puesto que el 100% de los datos se consiguieron, que sería esa única fila, ¿verdad? Y pues eso mejoró respecto al 33.3%. Entonces usamos un índice, el índice que les indiqué que iba a crear, que eran estos 3. El índice de la fecha de venta, el índice del producto ID, el índice de categoría ID. Ahora para la fila 2, que sería la tabla de detalle de ventas, pues el tipo no cambió. Básicamente en este caso, pues la tabla está bien optimizada y pues no es necesario más que dejarla como está. En la fila 3, para la tabla productos, de igual manera no se realizó ningún cambio, puesto que la tabla está creada eficientemente. Y en la tabla de categorías, pues aquí sí se realizó algunos cambios. Para eso nosotros cambiamos a tipo AL. Acá empeoró un poco porque cambiamos el EQ-rep, pero el tipo AL nos va a devolver todos los datos, los podemos filtrar mediante las cláusulas web y pues esto va a mejorar, ¿verdad? La consulta. Entonces, por lo cual acá aumentó a 2 filas que fue a buscar. Antes teníamos una y filtró el 50%. Entonces, si se pueden dar cuenta, se mejora en algunas cosas, pero también disminuye la eficiencia en otras tablas. Esto es lo que pasa cuando nosotros creamos índices, ¿verdad? Y pues ahora tenemos una pequeña interpretación de las mejoras. En la tabla de ventas, pues el índice ID X-fecha ha mejorado significativamente el acceso, pensando de que un escaneo completo de tipo AL a un escaneo de tipo range. El número de filas examinadas se ha reducido de 4 a 1, lo que indica una mejor selectividad. El usar el índice sugiere que el índice cubre la consulta para esta tabla, evitando accesos adicionales a demás datos, ¿verdad? Que es lo que no queremos. Y para la tabla detalle de ventas, pues no se observan cambios significativos. De igual manera para la tabla de productos. Y en la tabla de categorías, ha mejorado el rendimiento a pesar de cambiar de EQ-ref a AL, que el EQ-ref es mejor que el AL. Y esto pues puede deberse a cambios en las estadísticas de la tabla o la estructura de la consulta. Y era lo que les mencionaba, ¿verdad? Que nosotros ahí utilizamos pues
la cláusula WARE. Y pues, como las conclusiones y recomendaciones, que se ha optimizado de una manera efectiva la tabla ventas y reduce significativamente el número de las filas escaneadas. El rendimiento de detalle de ventas y productos se mantiene estable y eficiente. La degradación en el acceso de las categorías, pues es algo preocupante y se requiere una investigación algo adicional, pero pues de momento para nuestra consulta pues funciona. Y pues acá tenemos otras recomendaciones. La que yo considero un poco más importante es considerar reescribir la consulta sin las optimizaciones y sin los índices para verificar el rendimiento. Entonces, pues yo creo que eso sería todo el día de hoy. No sé si ya cumplimos con el tiempo. Sí, así es. Pues muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Agradecemos tu tiempo, tu experiencia y pues la disposición para compartir los conocimientos, que pues son de gran relevancia para el curso, ¿verdad? Entonces, nuevamente, muchas gracias. No, para mí es algo realmente bastante bueno, ¿verdad? Compartir un poco de los conocimientos que he adquirido. Y pues si a ustedes les gusta o les llama la atención el análisis de datos, pues es una carrera muy buena, es algo que ustedes se van a divertir, no se van a aburrir tanto, y pues van a ganar bien, ¿verdad? Y pues les agradezco mucho a todos su atención. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo pues estoy a su disposición. De igual manera, les recomiendo buscar el GitHub StudentPack si ustedes tienen su correo institucional para poder obtener el Data Grip y un montón de herramientas más. Entonces, les agradezco mucho y también a ti, Karen, por la invitación. Pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, les voy a compartir unos pequeños avisos antes de que se vayan. Primero, necesito que llenen la encuesta. Ahí está. Y lo siguiente es esto. Son pequeños recordatorios, ¿verdad? Primero, el examen parcial 2 de la clase magistral va a ser el 21 de este mes, creo es este sábado, sí. De 7:10 a 8:50 en el edificio T3, salón 305, ¿sí? De igual manera, tengan bien presente que tienen que llevar internet, computadora o algún dispositivo para poder realizar su evaluación. Y también deben realizar su hoja de trabajo número 3, que va a consistir en subir una infografía en PDF sobre los temas que se dieron en esta conferencia. Entonces, de esa manera pueden obtener pues su hoja de trabajo número 3, ¿verdad? Y teniendo ambas asistencias, obtienen el puntaje de la conferencia como tal. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Sí, Ana Lucía. Sí, buenas noches, ingeniera. Tengo una pregunta. Es sobre los temas que van a evaluar en el examen. Es que se iban a hacer sobre las presentaciones que estuvimos haciendo. No sé si usted sabe, pero la verdad que solo han pasado 2 presentaciones, así que no sé si se van a evaluar todos los temas que son de las presentaciones que nosotros íbamos a exponer o si solo de las que llevamos. O sea, según tengo entendido, es hasta donde llevan. Sobre todo las de la ingeniera. Ahora sí, sus compañeros no les han compartido
presentaciones, sí deberían de comunicarse incluso por el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿verdad? Que se las pueden pasar. Muchas gracias. Kevin, sí la podrías hacer en el teléfono, pero realmente no es muy cómodo que se diga. Porque no va a ser práctico. Sin embargo, pues es un poquito más incómodo hacerlo en un dispositivo como celular, ¿verdad? Pero dependerá de ti. Sí, Josué. Ok. Rodrigo, para mientras, en lo que soluciona Josué. Buenas noches, ingeniera. Disculpe, para saber bien lo de la entrega de la hoja de trabajo, ¿cuándo será? Es la siguiente semana. Sería igualmente cierra a medianoche. Sería el 26 a medianoche. Ah, muy bien. ¿Y los temas del examen entonces serán puras presentaciones o habrá tal vez alguna otra parte teórica? Realmente no les sabría decir. Sí sé que vienen las presentaciones, o sea, de lo que han estado exponiendo, vienen algunas preguntas, pero no les sabría decir con exactitud qué es lo que viene. Sí tendrían que ver su programa del curso y creo que ahí secciona qué unidades son las que les evalúa la ingeniera. Está bien, muchas gracias. Muy bien. Sí, Josué, según me indicó la ingeniera, el examen pasado, este segundo examen iba a ser teórico. Ujú. No tendría parte práctica como en el primero. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Si no, solo recuerden llenar el formulario porque eso es parte de su asistencia. Tengo que validar que estén ambas asistencias para poder colocar el punteo. Bueno, entonces eso sería todo. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche.